Hola, soy Nuria de la escritora de tuvida.com y hoy te presento a Lea Kaufman en un nuevo episodio de Conversaciones Conscientes. Lea es creadora de LK Movimiento Inteligente, un sistema que te ayuda a liberar todo tu potencial y bienestar a través del movimiento corporal. Bienvenida, Lea, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Nuria, un gusto estar aquí. Gracias. Mira, me gustaría empezar un poco la entrevista, que nos contaras un poco de tu historia personal. Entonces, lo primero que me gustaría saber es cómo fueron tus inicios en todo el tema del movimiento corporal. Es decir, no tú como profesional, sino tú en qué momento de tu vida empezaste a entrar en contacto con el cuerpo y cómo fueron esos inicios. Bueno, yo desde pequeña recuerdo que de las cosas que más me gustaban hacer era pues moverme, correr, saltar, treparme a los árboles. Entonces siempre fue como un medio muy conocido para mí, ¿no? Y me acuerdo que desde chiquita también siempre le decía a mi madre que me llevara a clases de danza y cosas así, y lo que finalmente hice. Entonces yo empecé, mis primeras clases fueron de ballet, entonces ese fue como el primer acercamiento. Antes también ya había empezado a incursionar un poquito como en la actuación, que bueno, tiene mucho corporal, pero desde otro lugar. Entonces, bueno, practiqué varios años ballet, después danza contemporánea y siempre buscando algo como entre la estructura y la libertad, ¿no? Como que siempre esas dos cosas muy claramente presentes, como que sí me gustaban las cosas como muy estructuradas, pero a la vez sentía como mucha necesidad de encontrar un espacio mucho más libre de expresión, que finalmente lo encuentro de alguna manera con este otro componente de mucha más conciencia, ¿no? Cuando empiezo a practicar el método Feldenkrais, que es cuando tenía más o menos 19 años. ¿Y cómo fue esta primera clase de Feldenkrais? O a lo mejor no fue la primera, pero la que más te impactó. ¿Qué fue lo que sentiste? Sí, de hecho sí fue la primera y fue una clase que yo todavía recuerdo, ¿no? Porque estaba yo como en el piso, acostada y ya sabes. Y esto fue de hecho en la escuela de teatro, entonces hay pues en teatro haces muchas cosas de relajación, de visualizaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre había un componente en mí que creo que todos compartimos como seres humanos de irte, ¿no? De esos momentos que ahora yo me doy cuenta que son tan preciados, de cuando uno puede tener el espacio de estar consigo mismo, con los ojos cerrados y de sentirse, que parece algo muy simple y que muy pocos de nosotros aprovechamos, ¿no? Porque es un espacio en el que te dormís, ya sea literalmente, o ya sea porque tu conciencia empieza como a divagar. Entonces, pues yo estaba así como, bueno, divagando, sí. Estaban diciendo quién sabe qué. Pero entonces la profesora empezó a guiar un movimiento con la pelvis, ¿no? Y yo lo hice, pero de manera muy automática, de manera muy poco consciente. Hasta que en un momento ella agregó algo más al movimiento, que era el guiar nuestra atención, ¿no? Y entonces empezó a decir, bueno, sientan ahora cómo ese movimiento de su pelvis empieza a viajar por su columna y llega hasta la cabeza, ¿no? Y el tener la sensación de que yo estaba unida, de que estaba entera, de que no era partes separadas, dejó una impresión tan grande que yo sentí como que me hubieran hecho así y traído, no fue una sensación de, ven aquí porque aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo real, aquí hay algo cercano, aquí hay algo importante, interesante. Y en estos días que estamos en abril empezamos el nuevo grupo de la certificación en LK Movimiento Inteligente y este es el segundo grupo, ¿no? Entonces el año pasado para mí era como, bueno, cada lunes el nuevo material, entonces fue como
demanda de mucha creación, y este año estoy haciendo con ellas las clases, ¿no? Entonces estábamos haciendo también una clase así, y era también de mover el brazo y simplemente sentir cómo ese brazo estaba conectado al esternón y al omóplato, y fue como después de un periodo muy, muy intenso que tuvimos con la promoción, la certificación, pues tú sabes, uno también es emprendedor, ¿no? Es el otro lado de esta moneda, ¿no? Y fue como, es por esto, es que yo hago todo esto. Fue como volver a sentir ese espacio donde te olvidas de todo y sentís que estás conectado y sentís que tus partes te ayudan, que el brazo no está solo, que hay más de ti participando y que hay más en ti, ¿no? Y me dio como mucha alegría ver que esa sensación que fue como a mí lo que me trajo un poco a este mundo, todavía estaba ahí tan presente y dándome tanta alegría. Sí. Esta unidad, no sé si a ti, yo la asocio mucho con la vitalidad, porque también es algo que yo viví en mi primera clase de movimiento, que era un círculo de mujeres basado en la danza terapia, y me acuerdo que después la hacíamos por la noche, y que volví a mi casa después de la clase y me sentía tan vital que es que no podía irme a dormir. Me tocaba irme a dormir porque tenía que trabajar al día siguiente, pero no, me quedé despierta de la vitalidad que el sentir mi cuerpo había despertado en mí. Fue increíble. Sí, porque cuando no sentimos, no nos conocemos y estamos en este estado como dormido, no estamos accediendo a nuestra energía vital, porque estamos haciendo las cosas en automático. Realmente la conciencia es lo que trae nuestra energía vital. Y también en particular cuando tú haces una clase de movimiento inteligente, de danza terapia, lo que sea, y realmente logras traspasar un patrón corporal, digamos, tener los hombros arriba, esto toma mucha energía. Toma mucha energía de tu cerebro, de tu sistema nervioso. Entonces, en el momento que tú lo sueltas, ya sea porque te sentiste segura al estar con otras mujeres, ya sea por el movimiento, por lo que sea, se libera una energía real en tu sistema nervioso y en tu cerebro, que entonces está disponible ¿para qué? Para vivir, para hacer cosas creativas, para amar, para encauzarla en otras actividades de nuestra vida, pues mucho más productivas. Sí, tienes toda la razón. Bueno, avanzamos un poco más en tu historia. Y bueno, hubo un momento en que dejaste tu Uruguay natal y fuiste a vivir a México para, finalizar tus estudios en educación somática. Sin embargo, tú cuentas que este viaje para ti significó encontrarte a ti misma. Entonces, ¿qué es lo que sucedió realmente cuando te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Y qué significó para ti? Yo, bueno, como te decía, tuve esta primera experiencia, ¿no? De sentir mi cuerpo de una manera más consciente, más o menos. Creo que tenía como 19 y estaba estudiando teatro profesionalmente y también estaba estudiando ingeniería y tenía como, yo creo que lo que más tenía era como ganas de entender, pero también como ganas de ser yo, que era algo que no sentía, que no estaba siendo yo misma, ¿no? Y que tenía mucho que ver con esa sensación de sentirme dividida, de sentirme disociada, de que una parte está para allá y otra parte está para acá. Y entonces cuando yo termino la carrera, pues uno entra a la adultez y yo tenía un buen trabajo y daba clases en la universidad y actuaba, bailaba, pero no sentía una satisfacción completa con estas cosas. No sentía que eso no era, sentía claramente que eso no era lo que tenía que haber. Y había algo muy interno, muy persistente que me decía, esto no es lo que tenés que hacer, esto no es lo que tú tenés que hacer. Entonces, bueno, todavía con esa práctica de somática y con esa experiencia muy a flor de piel, había como una oportunidad en México de estudiar en un formato bastante complejo porque
el formato de estas certificaciones, pues era un mes, cada 6 meses que tenías que estar en el país, y yo, bueno, vivía en Uruguay, ¿no? En la otra punta. Entonces, nada, fui el primer módulo y cuando estuve ahí realmente me sentí como que estaba en mi casa, que estaba en mi hogar. Entonces fue literalmente volver a cambiar mi vida, ¿no? A decir, bueno, me voy a dar la oportunidad de estudiar esto, que era la tercera carrera. Entonces imagínate que ya era como, bueno, cuántas cosas más. Pero es así, uno cuando empieza a estudiar, ahora es distinto, ¿no? Pero esto ya fue hace muchos años, no había como la posibilidad de pensarte mucho fuera de las opciones tradicionales. Entonces, bueno, bajé a México, me instalé allá, terminé esta certificación, pero seguía como con esta inquietud, con esta insatisfacción y con esta persistencia de que yo tenía que hacer como algo más. Y entonces en el 2011 a finales del 2011, septiembre del 2011, es que empiezo a hacer Movimiento Inteligente TV, que es el canal de YouTube, sí, para compartir estos conocimientos que había adquirido, y a partir de eso, bueno, empiezo a viajar, me empiezan a invitar, empiezo a tener más proyección, empiezo también a hacer programas digitales, que todo eso ya era el 2012, pero era pionero, ¿no? En Hispanoamérica. Y eso finalmente empezó a tomar otra forma, distinto de lo que yo había estudiado y mucho más enfocado al desarrollo personal y al ayudar a la gente como a encontrarse a sí mismo, ¿no? Que era lo que tú decías en tu pregunta, y era lo que a mí me interesaba. Entonces, cuando yo finalmente llamo a esto Movimiento Inteligente, ¿no? Y es que es un compendio, por supuesto, basado en el método Feldenkrais, pero donde incluyo, bueno, muchas cosas de biología cultural, teoría de sistemas, etcétera, etcétera. Pero realmente para mí fue recuperar este sentir que yo siempre había tenido de que el cuerpo era el vehículo hacia la conciencia, de que el cuerpo era el vehículo hacia ti mismo. Y luego de haber explorado y estudiado y hecho muchas cosas, el hacer como esta síntesis en Movimiento Inteligente realmente fue lo que a mí me dio como que me encaminó más yo igual siempre digo a mis alumnos, ¿no? Que el propósito siempre es variable y puede cambiar de año a año, pero que me encaminó mucho más a lo que yo tenía que hacer. Bueno, me gustaría, si puede ser, que nos explicaras un poco más. Ya has empezado como a hacer algunos apuntes. Yo quería preguntarte qué es LK, Movimiento Inteligente, y sobre todo por este apunte que has hecho de que le incluiste al movimiento más este tema de desarrollo personal, porque, bueno, básicamente porque yo Feldenkrais no lo conozco. Las técnicas que yo conozco, que son la danzaterapia y la bioenergética, que es a lo que yo llamo terapia de movimiento, sí que están realmente muy encaradas a trabajar las emociones y a liberarlas y demás. El LK, Movimiento Inteligente, por lo que yo conozco, entiendo que sí, pero en sus inicios no era así. O bueno, si puedes explicarnos un poco más este punto. Sí. La diferencia, digamos, yo le digo que es una terapia corporal, de conciencia corporal sistémica, ¿no? Entonces, realmente el objetivo está en incrementar la conciencia de tu cuerpo. Ahora, si partimos, ¿no?, de que el cuerpo responde a la organización de tu sistema nervioso, si partimos de que el cuerpo es el hogar y la expresión de tus emociones, de tus deseos, de tu historia, si tú logras tener conciencia de tu cuerpo y organizar tu cuerpo y tu sistema nervioso, entonces las emociones se van a regular, los pensamientos se van a calmar y tus acciones van a ser mucho más
potentes en el mundo, porque cuando nosotros tenemos una dificultad, generalmente es porque de emocional o de dolor físico del tipo que sea, es porque hemos perdido las opciones. Tenemos una sola manera de caminar y esa manera me lastima, entonces ya no puedo caminar más de una cuadra. Tengo una sola manera de hablarle a mi jefe, entonces cada vez que hablo con él me peleo. Y entonces digo que tengo problemas de ira, ¿no? O tengo una sola emoción constante, que para algunos es la ira, para otros puede ser la victimización, y no tengo opciones. Cuando el sistema nervioso se organiza, suelta los patrones musculares compulsivos, ¿no? Desde la bioenergética reichiana, ¿no? Y todas y de Lowen y todas las corazas musculares, y él como habla de cómo la personalidad está en los músculos. Cuando los músculos encuentran otra opción de funcionamiento, bueno, esa conciencia que entonces baja, que entonces puede penetrarte, empieza también a organizar tus emociones. Entonces, no es un trabajo, lo interesante es que no es un trabajo en donde a lo mejor se aborda y hoy vamos a trabajar tal emoción, no. Siempre estamos muy enfocados en la sensación, en el cuerpo, para habilitar lo que yo llamo la transformación espontánea, que es este proceso de autorregulación del sistema nervioso para encontrar mejores opciones. Y este proceso es realmente espontáneo, en el sentido de que tú cuando haces una clase de movimiento inteligente, por ejemplo, te paras más derecho, pero eso no es o sea, tú no decides pararte derecho, tu cuerpo lo hace. Sí. Lo mismo empieza a pasar con tus emociones, pero porque estás conectando más con quien tú realmente eres. Entonces tú no eres esa manera compulsiva de responder, de reaccionar o de comportarte en el mundo. Eso es un hábito, eso es un patrón. Cuando tú entiendes tus patrones corporales y tienes la habilidad, desarrollas la habilidad de no de romperlos, como muchas veces dicen, sino de, bueno, tengo esto, pero puedo generar otros patrones, puedo tener otras opciones. Esa habilidad y esa conciencia la empiezas a usar también en el resto de las áreas de tu vida. Sí, es muy interesante esto que dices de las opciones, porque realmente mucha gente se cree como, pues por ejemplo, en mi caso yo tiendo a hundir el pecho, ¿vale? Mucha gente creería que, bueno, no tienes que hundir nunca el pecho porque, bueno, pues eso hace que niegues, en mi caso, la tristeza y demás. Pero en realidad a veces me parece bien tener esta otra opción, porque está claro que si es siempre lo mismo, no es adecuado negar siempre la tristeza. Sin embargo, cuando tengo la opción de mostrarla, también me gusta tener, porque a veces estoy en una situación que no me puedo permitir ponerme a llorar, porque yo qué sé, estoy con una persona que no conozco mucho, pues entonces el hundir el pecho, aunque sea de forma inconsciente o consciente, me va bien hacerlo, porque en ese momento no quiero y después ya puedo buscar, cuando yo esté en mi casa y demás, darle salida a esa emoción. Realmente me parece muy interesante esto de las opciones. Sí, sí, y también tenemos muchos juicios sobre nuestras emociones, ¿no? Y en la sociedad y en toda esta corriente que ya lleva tantos años de desarrollo personal, yo creo que se ha malinterpretado en un afán de simplificar algo que es que entonces siempre tenemos que estar felices y saludables. Y eso es mentira, creo yo. Creo que como seres humanos y en esta vasija que es nuestro cuerpo, tenemos adentro la inmensidad de todas las emociones humanas, de todas las situaciones. Cuando yo me empeño en estar siempre alegre, estoy negando una serie de emociones humanas que si yo no tuviera la capacidad de sentirlas, pues eso no me haría a mí no ser quien soy, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice, no, y ahora no hay todo lo del lenguaje corporal, y ahora me voy a parar derecho y saco pecho, pero a veces hay que estar triste. Si tú sufriste una pérdida, si estás pasando un duelo. Yo me acuerdo, hace un par de años tuve como una serie de muchos duelos muy fuertes y yo sentía cómo estaba
así. Y justo estábamos en la presentación del libro, entonces era como un mínimo de energía que tenía para salir un poquito y volvía. Y yo sabía que si yo me forzaba a estar así, colapsaba. Porque cuando tu cuerpo también se cierra, es porque no tiene otra opción, ¿cierto? Porque te está protegiendo, porque encuentra que esa es la mejor opción. Y a veces esa no es la mejor opción y entonces un terapeuta te ayuda a encontrarla. Pero a veces esa es la mejor opción. Y tenés que llorar y tenés que sacarlo. Pero otra vez, si yo creo que eso soy yo, si yo creo que eso me define, si yo creo que me voy a quedar ahí para siempre llorando en mi cama, no me lo voy a permitir hacer. Si yo puedo trabajar desde un lugar de conciencia, y es la maravilla del cuerpo, anclándome en el cuerpo, cuando una emoción también me toma y me roba y ¿no? Y me deja totalmente incapaz como de interactuar. Cuando yo no tengo otra ancla, y creo que esa es mi emoción, pero cuando yo soy muy consciente de mi cuerpo, puedo sentir el cuerpo y ver cómo eso pasa, sentirlo, ¿no? Sentir las emociones, porque finalmente las emociones están hechas para sentirlas, ¿no? Desde este trabajo no están hechas para trabajarlas, no están hechas para evitarlas, no están hechas para trascenderlas y elaborarlas. No, o sea, tú te sientas, sientes lo que sientes y eso pasa como una nubecita. Si tú estás en guerra con ella, ahí sí se queda. Y se queda muchas veces hasta convertirse en una enfermedad. Y entonces, incluso cuando, ¿vale? No como el ejemplo que tú ponías de la tristeza, y es el ejemplo que yo les digo el año pasado, hace 2 años de estos grandes duelos, yo tenía pues que presentarme la feria del libro, 100 personas, pues sí, ahí sacaba pecho, pero volví a mi casa y otra vez no, y claro, tenía esa opción. Y fue para mí muy interesante ver cómo tenía las dos opciones y cómo el estar en ese momento flexionada, más hacia la contracción, que uno no quisiera estar expandido toda la vida, pero bueno, las cosas pasan y eso tiene su lugar también. Claro, sí, tienes razón. Y bueno, creo que ya has hecho algún apunte en esta última respuesta que me has dado, pero me gustaría un poco que trataras de explicar, pues imagínate a alguien que no conoce nada, que no ha probado nada nunca de movimiento. ¿Qué beneficios le dirías tú que tiene trabajarse a sí mismo desde una perspectiva corporal frente a una más, bueno, una que no incluya el cuerpo? Nosotros hablamos mucho de querer desarrollarnos, de querer tener conciencia, ¿no? Pero incluso Gurdjieff, él decía que primero hay que tener conciencia corporal para después poder tener conciencia de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y finalmente de nuestros comportamientos. Cualquier persona que quiere mejorar, quiere hacer un cambio, quiere hacer una transformación, pero para cambiar nosotros tenemos que reconocer lo que hay, reconocer lo que es, y eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque además muchas veces cuando empezamos en un proceso de cambio, de evolución, nos imaginamos una serie de cosas, ¿cierto? O sabemos el final de que, claro, de que vamos, digamos, hacia la luz, pero hay que llevar la oscuridad a la luz, ¿cierto? Hay que ver lo que hay. ¿Y dónde podemos ver lo que hay en el cuerpo? Si yo soy capaz, si yo voy por la vida así y nunca me entero, este detalle tan simple realmente baja las posibilidades de que yo vea y reconozca otras cosas que hay en mi vida. Si yo empiezo a reconocer, mira lo que estoy haciendo, tengo los hombros arriba, los puedo bajar, tengo una opción de bajarlos. Y entonces reconozco mi cuerpo y reconozco el movimiento. Y mis acciones y mis comportamientos son movimiento. Yo todo lo que hago en el mundo lo hago moviéndome. Si yo puedo empezar a hablar contigo, a hablar que con el jefe, que con el marido, que con el empleado, sintiéndome y siendo consciente de lo que hago, voy a descubrir cuáles son mis patrones, cuáles son mis comportamientos que están haciendo que eso no funcione. En mi salud, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi eficiencia, en mi productividad.
Claro que se puede abordar esta conciencia desde las emociones y claro que se puede abordar desde el pensamiento, pero el cuerpo es lo más concreto y es lo que Sí, no miente. sí. ¿Sí? O sea, si tú tenías los hombros arriba y ahora los tenés abajo, ahí no tiene posibilidad tu mente de contarte ninguna historia. Estaban arriba y ahora Sí. están abajo. Algo se soltó, la sensación es distinta, tengo más vitalidad, como decías tú, o se me fue el dolor, o me paró más. De hecho, sabes que mis pies me sostienen y ahora te puedo decir que no. Porque hay algo interno que me está sosteniendo, entonces a eso que me hace mal puedo empezar a decirle que no, ya sea interno o externo. Entonces, yo encuentro que trabajar a través de la conciencia corporal es una manera muy real, muy concreta, muy aterrizada y muy humana en el sentido de, ok, ¿qué es de verdad lo que hay? ¿Y cómo vamos a usar eso que hay? Mm. A mí me hace pensar esto que dices también, que el cuerpo es lo más primitivo que hay, porque cuando nacemos, yo creo, me encanta ver a los bebés, ver cómo su respiración es tan completa, tan de todo el cuerpo. Y bueno, pues las sensaciones cuando naces en la etapa oral y que todo es como, no sabría cómo explicarlo, pero es como nacemos y ya somos cuerpo. El lenguaje viene después. Y por eso a mí es algo que realmente me gusta mucho de trabajar con el cuerpo, el saber que las sensaciones hablan y realmente hablan muy claro, por esto que decías tú, ¿no? Porque si tienes los hombros así y ahora sabes que tienes la opción de bajarlos, no te puedes contar ninguna historia. Es así y así. Si lo notas, lo notas. Sí, bueno, Es, y nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Nuestro cerebro reptil, su lenguaje está asociado a las sensaciones, y las sensaciones viajan en nuestro cerebro a una velocidad a una frecuencia de 90.000 por segundo, es lo más rápido. Cuando tú entras a un lugar y dices, ¿no? O le das la mano a otra persona y dices, o dices, ay, esta persona, qué linda, qué buena energía que hay, o qué mala energía que hay. O te dan una noticia y, ¿no? Y la sentiste en el estómago. Las sensaciones es lo más inmediato que tenemos para reconocer nuestro entorno. Después vienen las emociones, que están asociadas al cerebro límbico, no al cerebro reptil, es el que compartimos con todos los mamíferos, entonces es mucho más antiguo, perdón, con todos los animales. El cerebro límbico lo compartimos con los mamíferos y es el encargado de las emociones, que viajan con una frecuencia de 60.000 por segundo en el cerebro. Entonces las emociones vienen después que la sensación. Y el pensamiento en el neocórtex, y que es lo que nos hace humanos, y es el encargado, entre otras cosas, del lenguaje, como tú decías, viaja a una frecuencia de 30.000 por segundo. Realmente las ideas y el discurso que nos hacemos sobre las cosas, por más que pueda parecer que a veces es lo más rápido, toma mucho más tiempo de elaborar. Y las sensaciones muchas veces son tan rápidas que no somos capaces de llegar a alcanzarlas. Y en las sensaciones está nuestra intuición, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo siento en la panza que tengo que hacer esto, ¿no? O lo vi, o la vi y sentí acá que no. Y luego uno deja de escuchar eso. Y una de las razones por las cuales dejamos de escuchar a nuestras sensaciones y por lo tanto a nuestra intuición, que es además pues como una parte más esencial nuestra, se comunica con nosotros, es porque dejamos de escuchar al cuerpo, porque las sensaciones ocurren en el cuerpo. Entonces, cuanto más nosotros trabajamos esta conciencia, más inteligentes nos volvemos en el sentido de que somos guiados por algo nuestro mucho más sabio y mucho más profundo, no necesariamente intelectual. Bueno, y en la línea de esto, me gustaría si puedes poner a lo mejor algún ejemplo para que la gente que mire esta entrevista sepa a nivel práctico del día a día para qué sirve realmente tener esta conciencia corporal de la que estamos hablando. Bueno, yo creo que para lo que más nos sirve es,
para empezar a reconocer lo que es sano de lo que no es sano. Y nosotros estamos como, no sé qué comer, entonces el nutricionista me dice, o no sé cómo moverme, entonces el personal trainer me dice qué hacer con mi cuerpo, si no me dice el médico, si no, pues hasta el terapeuta o el psicólogo, ¿no? Y estamos desconectados de eso. Ahora, cuando yo siento mi cuerpo, y podemos ir desde un ejemplo tan burdo como cuando vas a uno de estos restaurantes de comida rápida y te dicen, ay, por 2 pesos más, doble papas o doble Coca-Cola. Entonces eso no lo necesitas y puedes empezar a sentir, no, yo eso no lo necesito, y entonces empezar a tomar decisiones mucho más sanas para ti, porque tu cuerpo siempre te está diciendo qué es lo mejor para ti en cada momento. Y eso, bueno, un ejemplo, como te decía, burdo con la comida, pero también, bueno, esto lo puedes usar para decisiones de trabajo, para decisiones en tus relaciones, para lo que tú haces a lo largo del día. Eso por un lado, que creo que es como lo más importante. Pero también, no sé, si yo soy más consciente, mejoro mi postura. Si yo mejoro mi postura, tengo mucha más vitalidad, tengo mucha más energía, no tengo dolores, no tengo molestias, por lo tanto también estoy previniendo, ¿verdad? Un crecer y un ser adulto mayor con mucha más salud y sin todas estas patologías musculoesqueletales que son por mal uso de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Si yo, pues el típico ejemplo también del túnel del carpio, de la cajera en el supermercado, de todos los movimientos repetitivos en donde yo no tengo opciones en mi trabajo o en lo que sea que hago todo el día, pues a la larga van a hacer que unos músculos se desgasten porque los estoy usando mucho y otros se debiliten porque los estoy usando poco. Entonces realmente el desarrollar, el moverte inteligentemente puede tener un impacto en todas las áreas de tu vida. Pero más que nada también es en esto que te decía al inicio de entender lo que es sano y lo que no, eso nos habla del vínculo con nosotros mismos. O sea, ¿qué vínculo tengo yo conmigo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me pongo en situaciones que me hacen bien o me pongo en situaciones que me hacen mal? Ese vínculo empieza en la colchoneta. Ese vínculo empieza con si yo me muevo de una manera que me lastima o soy capaz de desarrollar una manera de moverme que me sana desde la inteligencia de mi cuerpo. Si yo me esfuerzo a ir a más y me aguanto, si me duele porque no importa, si me duele a mí porque eso no es importante, o si soy capaz de moverme interna y externamente en el cuerpo y en la vida con amor, con respeto hacia mí mismo, y por lo tanto lo voy a hacer con amor y respeto hacia los demás. Me ha encantado esta reflexión, Lea. Qué bueno, María. ¿Qué le recomendarías a alguien que justo se está iniciando ahora? ¿Qué sería la cosa más importante, si no lo has dicho ya, que le dirías a esa persona? El traer tu atención a ti mismo. Yo hablaba al inicio de cómo en mis primeras experiencias somáticas fue para mí como volver a traer mi mente a mi cuerpo. Entonces ese es un poco también el rol del cuerpo, ser esta ancla para que tú estés contigo. Si uno lo piensa, uno se lastima. Si yo pienso las veces, por ejemplo, una vez que me hizo un esguince, eran veces que tenías la cabeza en cualquier lado, no en ese momento, ¿cierto? Y no estabas contigo. Entonces, si yo puedo empezar a sentir mi cuerpo, a sentir el apoyo en mis pies, el apoyo en el asiento de la silla, el apoyo de mi pelvis, la forma de mi columna, la forma de mi espalda, eso también adiestra a mi mente a que no esté divagando tanto en cosas que no me son útiles y que pueda venir al aquí y a la ahora. Sí, el estar presente. Además, justamente esta semana he estado escribiendo un artículo para otra página web que habla precisamente de esto, del estar presente
Y yo para eso, en ese artículo en concreto, bueno, he hecho un audio de sentir, o sea, de darse cuenta de todo lo que hueles, de todo lo que tu vista alcanza a ver, de todo lo que puedes tocar, porque eso te ancla al presente, tus sentidos. Sí. Tus sentidos. Y en particular el sentido kinestésico tiene, y lo vuelvo a enganchar con lo que te decía antes del vínculo contigo mismo. Nosotros tenemos 6 sentidos, ¿cierto? El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, pero tenemos un sexto que es el kinestésico, la capacidad de sentirme, de moverme y de saber cómo me estoy moviendo. Todos menos el kinestésico me hablan del afuera. El kinestésico me habla del adentro. Entonces, cuando yo entreno mis 5 sentidos, pero además el sentido kinestésico que me habla de cómo me muevo, de cómo me siento desde adentro, de cómo me muevo desde adentro, eso le da un plus y puede potenciar todo lo demás porque va directamente al vínculo conmigo. Bueno, y ahora me gustaría que cambiáramos un poco de tema, porque yo en mi página web hablo mucho del dolor y de cómo el cuerpo, escuchar al cuerpo, hacer ejercicios de movimiento, te puede ayudar a superar dolores, sacando, liberando esa emoción que hay ahí reprimida. Me gustaría que nos contaras tú qué papel le das al dolor y qué puede hacer una persona cuando el cuerpo le duele. Bueno, para el abordaje que hacemos en el dolor desde el movimiento inteligente tiene desde 2 lugares que parecen opuestos, pero que en realidad no lo son. El primero es darle espacio y darle atención al dolor. Nosotros como seres humanos, si tenemos un dolor, cualquier malestar, cualquier molestia, lo que hacemos es correr para el otro lado. Entonces, hago todo para no sentirlo. ¿Okay? Entonces, encima del dolor, encima de la molestia, encima de si tengo una lesión, tengo una guerra interna porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo. ¿Okay? Y yo les decía hace un rato que este trabajo es acerca de ver lo que hay. Entonces, nosotros lo que le recomendamos por un lado a la gente es sentarse a sentir eso que hay. Y si eso que hay para una persona en un momento dado es dolor o es molestia, sin hacer nada, sin movimiento, darle espacio y sentirlo y atenderlo, porque muchas veces el dolor es una llamada de atención, ya sea un patrón musculoesquelético que no funciona, porque a mí me puede doler algo por sobreuso o por falta de uso, entonces para ver, ok, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que necesito accionar, y estar con eso. ¿Por qué? Porque eso está ahí, porque eso existe y está en ti, tú lo quieras ver o no, tú lo aceptes o no. Entonces, y esta yo creo que también es como una habilidad para la vida, de lo que hay, me puede doler, pero yo, si estoy con ello, entonces ese dolor no se va a instalar, no se va a hacer crónico y voy a poder salir mucho más rápido de él. Pero entonces mucha gente también, porque esta idea que yo digo, pues, obviamente tampoco es nueva, ¿no? Pero entonces así, bueno, sí, ok, dolor, me voy a hacer amigo tuyo para que te vayas. No, no es eso. Es de verdad sentarme a ver lo que hay. Y si lo que hay es dolor, estar y recordando que yo no soy mi dolor, que yo no soy mis patrones, que soy inmenso adentro, poder sostener eso hasta que se evapore, se disipe. Eso es en cuanto a la actitud que yo tengo que tener conmigo misma. ¿Okay? Ya luego a la hora del movimiento, como nosotros lo abordamos, es, por eso digo que parece como paradójico, si a mí me duele el hombro, yo no voy a trabajar el hombro y no voy a buscar el dolor en el hombro, sino que voy a trabajar con otra zona de mi cuerpo, desde el sistema que somos, para poder influir en el hombro y que la calidad, una buena calidad de movimiento, se expanda hacia el hombro. O lo voy a mover, por ejemplo, con ciertos movimientos, depende del caso, obvio, pero en un rango muy chiquito, pero donde esa calidad sea muy buena. Entonces mi sistema nervioso empieza a aprender. Empieza a decir, mira, puedo mover el hombro, y no solo el hombro
tiene la posibilidad de doler, tiene la posibilidad también de moverse con calidad, de moverse con suavidad. Y como nuestro cerebro siempre está buscando las mejores opciones para nosotros, va a ir tomando poco a poco y expandiendo eso. Entonces, en el movimiento no vamos a buscar reproducir el dolor. Entonces, muchos entrenamientos, ¿verdad? Te dicen, no, si no duele no sirve, te estás recuperando, dale hasta que te duela. Desde el movimiento inteligente no lo hacemos así, sino que buscamos la calidad del buen movimiento, pero abrimos además un espacio donde tú estés contigo en tu situación actual, que es con ese dolor. Y estas dos cosas combinadas, que son desde, bueno, pues por supuesto, un profundo entendimiento de la biomecánica, pero sobre todo desde un profundo respeto hacia ti, tu situación actual, y hacia los límites, ¿cierto? Porque si me duele y yo lo hago igual, me estoy respetando, porque mi cuerpo me está diciendo hasta acá, y yo le digo, no, hasta acá no, hasta allá, aunque duela. Entonces, la mejoría es muchísimo más rápida y muchísimo más permanente. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de que hay personas a las que se les diagnostica una enfermedad y entonces, bueno, las opciones que les ofrecen desde la medicina les sirven o no les sirven hasta cierto punto. Entonces, bueno, estas personas llega un momento que pueden decidir escoger caminos alternativos, como acercarse al movimiento. ¿Qué les dirías tú a estas personas que a lo mejor pueden estar viendo esta entrevista y que tienen una enfermedad y no han encontrado una solución? Bueno, nosotros cuando formamos, ¿no?, a la gente como terapeuta en el ECA Movimiento Inteligente, que claro que no es algo que cure enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si tienes una situación neurológica, musculoesquelética relativa al movimiento, sí, pero no es que supla un tratamiento médico, ¿cierto? Pero yo hablo de algo que es, y es donde más entreno a la gente en cambiar el pensamiento, en buscar una alternativa al diagnóstico. Porque en el momento que nosotros nos dan un diagnóstico es como un cartel que nos colgamos acá y eso empieza a definir mi vida. Y entonces hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer por mi diagnóstico. Entonces me dicen, tengo X enfermedad y se trata con A y B. Nos dan un diagnóstico, nos ponemos este cartelito con el diagnóstico y esto empieza a definir quiénes somos. Y nosotros somos mucho más que un diagnóstico. Entonces cuando estamos buscando una alternativa a eso y no minimizarnos y reducirnos solamente a ese diagnóstico, lo que nosotros hacemos es abordarlo desde el pensamiento sistémico, es decir, primero ver, bueno, ¿eso qué me impide hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo yo puedo lograr lo que a mí me da placer, lo que me da satisfacción o lo que me es funcional? Como por ejemplo si tengo un dolor de ciática tremendo y no puedo caminar, ¿no? Entonces, como lo que necesito para ser funcional, ¿cómo lo puedo lograr a pesar de mi diagnóstico? Entonces puede ser que yo tenga un grave problema en las caderas, pero que aprenda a caminar de tal modo en que me sea posible. Puede ser que yo tenga una hernia de disco, pero que aprenda a alargar mi columna de tal modo que eso ya no me produzca dolor. Puede ser que yo tenga bruxismo, ¿no?, y apriete siempre la mandíbula y eso me haya desgastado los dientes o lo que sea, pero yo puedo aprender a soltar. Entonces, desde este punto de vista, a lo mejor el diagnóstico sigue. A lo mejor la hernia de disco todavía está ahí. Pero la manera en la que yo me muevo hace que los efectos negativos de esa situación ya no estén, o ya no estén por lo menos de una manera tan preponderante y tan protagónica en mi vida. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos, ok, sí, sabemos, somos conscientes de este diagnóstico con el que llega la gente, pero lo que hacemos más bien es buscar el patrón, que es algo de lo que he estado hablando desde el inicio, ¿no? Y el patrón que es la manera en la que yo me organizo internamente para hacer las cosas. Entonces, ¿qué hice yo para crearme esa hernia de disco? Entonces, a lo mejor es que he estado toda la vida flexionado o sin mover esas vértebras entre las cuales se crea la hernia. Entonces, si yo aprendo a moverlas, si yo aprendo
que, me puedo flexionar, pero también me puedo alargar, pero también me puedo extender, pero también puedo girar. Entonces salgo de ese patrón compulsivo que creó ese diagnóstico musculoesquelético en primer lugar y abro opciones a hacer lo que quiero hacer. Entonces realmente la alternativa al diagnóstico es buscar maneras de hacer las cosas diferentes, en donde yo tengo que cambiar, yo tengo que pasar por un proceso de conciencia y de transformación, no para que el diagnóstico desaparezca, sino para ser capaz de hacer lo que quiero hacer con la situación que me tocó. Es un poco, bueno, lo que decíamos al principio de ampliar las opciones. No eres solo esa persona con esa enfermedad, sino que tienes la opción de moverte de otra manera por tu vida. Así es. Y siempre recordando que cuando me muevo en mi cuerpo distinto, voy a moverme espontáneamente distinto en la vida también. Sí. Bueno, vamos terminando. Me gustaría para terminar que nos explicaras un poco que tienes un libro que se llama Apodérate de tu cuerpo. ¿Puedes explicarnos un poco qué podemos encontrar en él? Claro que sí, mira, justo aquí lo tengo, es este, lo encuentran en España, en Casa del Libro, en todas las librerías de España. Entonces es una guía de 4 semanas para vivir feliz en ti mismo, ese es el subtítulo. Entonces, y se llama Apodérate de tu cuerpo porque habla realmente de cómo nosotros hemos perdido el poder sobre nosotros mismos a través de perder el poder sobre nuestro cuerpo, cómo permitimos que todo el tiempo nos estén interviniendo y nos estén diciendo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comer, cómo nos tenemos que mover, cómo nos tenemos que ver en nuestro cuerpo. Y esa es realmente la puerta de entrada en la que se nos empieza a recortar y a editar quienes verdaderamente somos. Entonces el libro primero habla de cómo es que hemos perdido este poder, ¿cierto? A través del intervencionismo y a través de la cultura del confort, en donde cada vez nos movemos menos. Y luego es una guía de 4 semanas. Yo siempre les digo que la información sin acción no sirve, ¿cierto? Entonces siempre me gusta hacer todo lo que hago muy, muy práctico. Entonces es una guía de 4 semanas en donde hablo de 4 claves para recuperar el poder sobre tu cuerpo, que finalmente es recuperar el poder sobre ti mismo. Entonces, este es un libro para ir haciendo y cada semana se te presenta una nueva clave desde la teoría y luego cada día se te propone un ejercicio diferente para que lo puedas hacer e ir incorporando, ¿cierto? Esos principios y esas claves que son lo más importante. Trae además unos bonos, ahí cuando entras en el libro se te da un código para que también descargues unos audios y unos videos que te van a ayudar en tu proceso de ir apoderándote de tu cuerpo nuevamente. Suena súper interesante. De hecho, yo lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo y me lo voy a comprar en breve. Lo tengo ahí en mi lista. Bueno, muchas gracias, Lea. Hasta aquí llega la entrevista. De verdad, ya te lo he dicho al principio, te agradezco mucho que hayas accedido a ella porque yo he aprendido mucho de ti y seguro que seguiré aprendiendo. Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, y muchos éxitos. Y si quienes quieran saber más pueden venir a mi página web, leakaufman.com. Vale, muchas gracias. Bueno, y si te ha gustado la entrevista, dale a me gusta en YouTube. Puedes suscribirte a la lista de Lea Kaufman en leakaufman.com y también en La Escritora de tu Vida, que es laescritoradetuvida.com. Muchas gracias. Adiós. Chao.